Muy buenas noches, nuevamente con cada uno de los presentes integrantes del Círculo de Estudio Novandi Yuriciencia. A continuación tendremos la presentación de la sesión interna del día de hoy, misma que va a estar encabezada por nuestro queridísimo integrante del Círculo de Estudios, Fray Alcides Carretero López. Fray Alcides Carretero López es abogado por la Universidad. Ahora disculpe. Aquí está. Es abogado por la Universidad Peruana de las Américas, especialista en Derecho Municipal y Gestión Pública. Es estudiante de Compliance Penal en la VT Compliance y Universidad de Salamanca. Es miembro activo de la Comisión Consultiva de Derecho Municipal y asimismo realizó estudios de posgrado y diplomados en Derecho Penal y Procesal Penal. De esta forma, damos inicio con la sesión interna del día de hoy, indicándoles siempre que guarden el debido respeto en caso deseen participar, ya sea levantando la manito o interactuando con el chat. En esta oportunidad, en calidad de moderadora, voy a pedir sinceras disculpas por no poder encender la cámara, y es que esto no me es permitido cuando transmito la sesión. Entonces, de esta forma, damos por iniciado la presente sesión. Fray, ¿tienes la batuta? Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias, Danitza. Principalmente, bueno, es un tema yo lo bastante sencillo, la verdad, de parte mía, siempre van a tener el tema el extracto real, porque nunca me ha gustado irme desde que ejerzo la carrera y desde que he sido estudiante, nunca me ha gustado irme por un tema netamente de lo que viene a ser eh, por el tema de las teorías, que si bien es cierto, son bases fundamentales de parte del derecho como tal, per se, a la larga, no es como se ejerce realmente el derecho. Ahora, como parte introductorio de nuestro tema, voy a presentar la pantalla un momento, por favor, sobre el tema de el concurso de delitos. Creo que lo tengo aquí. Sí es esto. Ya, perfecto. Ahora, el concurso de delitos es un tema bastante sencillo, bastante práctico. Si lo ven ahí, lo he transportado en solamente 5 PPTs, de las cuales la primera y la final son solamente de carácter básico de introducción, y la penúltima es netamente de cosas sencillas que me gustaría dejarles el día de hoy. ¿Por qué? Porque los que a futuro nos va a definir a nosotros, bueno, a ustedes, queridos estudiantes de Derecho, sobre todo en este extremo del día de hoy, de un domingo, a estas horas, de hacer ese sacrificio es dejarles algo más. Porque si yo voy a venir el día de hoy y solamente les voy a hablar del concurso de delitos, creo que basta con que busquen un libro, basta con que busquen un extracto de TikTok inclusive, de 10 o 15 minutos, te va a explicar claramente sobre el concurso de delitos como tal. Ahora, para el concurso de delitos vamos a tener en general dos ramas grandes, pues, ¿no? Que si bien es cierto se sustituye como el concurso de delitos, pero también el otro que tenemos como criterios de valoración para realizar esto. Eh, los criterios de valoración se van a dar en el concurso de leyes. También es conocido textualmente dentro de nuestra rama como el concurso aparente, pues, ¿no? Tiene tres características básicas, que es la de especialidad, subsidiariedad y conjunción. Ahora, voy a pasar directamente al concurso de delitos como tal. Tenemos diferencia en cuatro variaciones reales. La primera en el concurso de un delito, que es que cuando realizas una acción y esta acción es ocasionada a través de un solo delito, no hay concurso como tal. Cuando realizas una acción y de esta acción subsumen varios delitos, hay un concurso ideal. Cuando haces varias acciones que generan varios delitos, es un concurso real. Cuando generas varias acciones con un solo delito, es un delito continuado. Así de sencillo, así de sencillo. Así de fácil, así de fácil. Pero, mis queridos estudiantes, ¿cuál viene a ser el meollo del asunto? ¿Cuál viene a ser la importancia de digamos, de esta sesión el día de hoy? De que a día de hoy, cuando tú vayas a ejercer dentro de la carrera de Derecho, cuando tú vayas realmente a valorar esto,
esto es un tema que, si bien es cierto, muchas personas lo toman de carácter un poco irrelevante. Sin embargo, personalmente, desde mi experiencia en el litigio personal, en el litigio corporativo, en el litigio de personas también, es algo básico y tajante que muchas veces el Ministerio Público no lo toma en cuenta. Y si el Ministerio Público no lo toma en cuenta, si bien es cierto, cuando tu enemigo se está equivocando, nunca lo corrijas. Llegamos directamente a lo que viene a ser el control de acusación, y directamente pues diré, ¿sabe qué, señor magistrado? Con todo respeto, pero no existe acá un concurso ideal, existe un concurso real, razón por la cual se desestima la pretensión del Ministerio Público y el Ministerio Público renegará, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo nosotros podemos tener una mayor amplitud de este tema? De manera sencilla, con ejemplos básicos que nos pasan día a día cada uno. Los delitos comúnmente que más vamos a ver en el tema penal son los delitos, por ejemplo, de hurto y robo, disculpe, de hurto y robo, ya, directamente. Ahora, imaginemos, a ver, voy a tomar el nombre de cualquiera de ustedes, mis queridos amigos, no lo tomen a mal. Tenemos directamente pues a Brad, ya. Tenemos a Brad, ya. Entonces, imaginemos, tenemos una reunión presencial de manera bonita, digamos, para compartir por el 25 de diciembre, Navidad que se acerca, y directamente pues yo veo a Brad y veo que Brad tiene pues el iPhone 27 Pro Max, el último que no ha salido, y me gusta. Entonces, como me gusta lo que yo veo ahí, veo que en el compartir se dan los bailes y todo lo demás. Brad deja su teléfono en su sitio, se va a bailar, entonces yo agarro, lo cojo, me lo guardo y me voy a bailar también después de eso, pues, ¿no? Y en los bailes, bueno, quizás hay algunos tragos, etcétera, etcétera. Ahí yo, hasta ese momento, yo he cometido el delito de hurto. ¿Estaríamos directamente en cuál? En la primera, pues, ¿no? Una acción, un delito, no hay un concurso real. Pero, ¿qué pasaría si en ese ajetrín, digamos, en ese contexto, justo me acuerdo que el día que yo hice mi sesión interna de concurso de delitos, Brad fue el que más me preguntó. Y digo, pucha, que Brad me tiene cólera, creo. Ya, hoy día me desquito. Agarro y golpeo a Brad. De la nada. Entonces, ya hay dos tipos de acciones. Ahora, para ver esto de manera real, hay que delimitar lo que son las acciones dentro del derecho penal. Una acción no va a ser cada una de las cosas que yo realice. Una acción va a estar delimitada dentro del conjunto de hechos o de cosas que yo realice para llevar a cabo un fin real. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, para el tema del hurto, ¿cuáles han sido las acciones que yo he tenido que cometer? Visualizar, ver que él se descuide y aprovechar, pues, ¿no?, el momento directamente de hurtar el bien. A pesar de que han sido varias cosas que yo he hecho, pero está tipificado dentro del derecho como una sola acción. Pero sin embargo, como después me quise desquitar con él, lo he golpeado, lo he dañado físicamente. Delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves o lesiones graves, dependiendo. Entonces ahí ya tendríamos dos acciones. Si tengo dos acciones, ¿qué va a ser? Un concurso real de delito. Si tengo un concurso real de delito, ¿qué aplicaría, por ejemplo, acá en los criterios de valoración? Vamos a los criterios de valoración por un tema de especialidad. En especialidad siempre van a decir que se va a aplicar la ley más específica. Por ejemplo, en el tema del hurto que realicé con Brad, si yo hubo, por ejemplo, acá me especifico un poco más, me he hurtado el celular y después lo he pegado. Por ejemplo, para el Ministerio Público podría decir, no, lo pegó y le quitó el celular. El fin casi viene a ser el mismo. Pero, ¿qué dice? Hurto agravado, robo agravado, no hurto, robo agravado.
porque le pegó y le quitó el celular. Ya no me tipifican como hurto. Para el Ministerio Público ya no existiría lo que es el tema del concurso real. Entonces, ¿qué pasaría? ¿De quién es la carga o de quién es la responsabilidad de hacer ver eso al magistrado? De uno como abogado. Es por eso, muchachos, que es importante estas cositas. Porque se podría dar. O sea, el Ministerio Público puede llevar, porque tiene, pues, ¿no? El celular que después de la pelea se me encontró a mí, por ejemplo. Tiene también los daños que se le ha causado a Brad directamente. Entonces, robo agravado. Se podría dar, se podría cumplir. Pero ¿quién tiene que dar la veracidad real de los hechos? A través bueno, de mi defensa, directamente será mi abogado que yo cumpla, ¿no? Entonces ahí tenemos ya el tema de por ejemplo, ahí se podría aplicar también para la postulación del Ministerio Público eh, la consunción, bueno, la valoración a través de la consunción que un delito consume a otro, que en este caso podría ser el de lesiones, consume directamente al delito de robo agravado para la postulación del Ministerio Público. Que el Ministerio Público con eso se puede ir a juicio, se puede ir a juicio. ¿De quién va a depender de contradecir eso al Ministerio Público? De nosotros como abogados, mañana más tarde. Si ese error lo está cometiendo el Ministerio Público, ¿tú lo vas a hacer valer directamente en toda la etapa de investigación? No. ¿Cuándo lo haces? Con el magistrado. Lo puedes hacer directamente en el control de la acusación o inclusive vía tutela de derechos. Que lo voy a tratar más adelante, mis amigos. Entonces, tenemos ese ejemplo, por ejemplo. Ahora, un ejemplo un poco de un casito que me tocó ver hace 2 semanas atrás, donde el Ministerio Público acusa a mi patrocinado por intento de parricidio. Y bueno, directamente, pues no. Porque para el Ministerio Público, mi patrocinado estaba conduciendo su vehículo a altas horas de la noche, queriendo llegar a su casa después de una juerga que se había salido. Y directamente, ¿qué es lo que había hecho el muchacho? Pues para llegar a su casa, se había quedado dormido en el carro y le ha pasado, bueno, el carro casi atropella a su papá, pues, ¿no? Le golpeó un poco y todo lo demás. Pero para el Ministerio Público existía pues la figura de parricidio. Entonces nos vamos a juicio. Si bien es cierto, llega a mí el proceso ya cuando estaba directamente para llegar a juicio. Entonces hago una investigación, voy a juicio directamente porque me llega 3 días antes de ir a juicio. Entonces, ¿qué digo? ¿Sabes qué, señor? Pero esto es esto es un mecanismo que no se usa mucho, pero sería bueno usarlos si mañana más tarde a ustedes les toca defender y les toca, como a mí me tocó un caso, que les estoy comentando ahorita, con 3 días antes de la audiencia. Y si bien es cierto, 3 días antes de la audiencia, no puedes solicitar las copias, solamente tienes la acusación del Ministerio Público y no puedes ver la veracidad de los hechos detrás. Entonces me presenté a audiencia, solicité un plazo razonable que se me brindó 3 días más, plazo más que suficiente para poder hacer mi propia teoría del caso, que me imagino que se va a tratar también dentro de estas próximas sesiones. Si realicé mi teoría del caso como tal, ¿y qué nos toca hacer a nosotros? Desbaratar en este extremo, obviamente, la teoría del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te exige la figura del parricidio? No solamente que tú quieras asesinar a tu padre como tal, sino que valga la redundancia, es eso, disculpando, es que tú quieras asesinar a tu padre. En este caso, el muchacho no quiso, se quedó dormido, estaba la cámara de ahí del hall del departamento y todo lo demás, donde estaba entrando, se quedó dormido y se le fue el carro de las manos. Entonces, desbaratamos esa teoría del Ministerio Público, le mandaron a reformular directamente. Ahora, por ejemplo, para el tema básico de reformulación, el Ministerio Público no puede reformular el delito por el cual te está imputando, solamente las conductas, o directamente puede reformular también el tema de los hechos concomitantes y precedentes, que se haya equivocado en fechas y demás, pero no puede reformular el delito. No es que, por ejemplo, a día de hoy yo te investigo a ti por el delito de parricidio, intento de parricidio, como quería hacerlo ver, y luego por lesiones.
cosa que no se da. Entonces, se desbarató esta teoría, se pasó nuevamente, bueno, ahorita estamos en otro proceso de investigación, que es por un delito contra la fe pública por conducción en estado de ebriedad, ¿no? Que es mucho más o mucho menor de lo que inicialmente se le quería imputar a este muchacho. Ya. A ver, entonces, más o menos ya creo que me voy haciendo entender con el concurso ideal, ¿no? Una acción que ha ocasionado varios delitos, ¿no? Por ejemplo, el muchacho se quedó dormido contra la República, bueno, no quiso atropellar a su padre, pero ocasionó daños a terceros y todo lo demás. Tranquilamente es un concurso ideal. Ahora, vamos a un concurso real, donde varias acciones directamente contienen varios delitos. Ahora, el concurso real de delitos muchas veces también es confundido directamente con lo que nosotros tomamos en cuenta como el concurso en masa, o bueno, el delito en masa como tal. Para que haya un concurso real de delito como tal, tiene que ser, como dice ahí, ¿no? Varias acciones, varios delitos. Ahora, una misma acción puede ser llevada a cabo contra digamos, contra una sola, contra un grupo general de personas, sí. Volviendo al tema, al ejemplo inicial que di, nos encontramos en la reunión por fiestas navideñas, todo el grupo de Noise ahí, y entran pues 5 encapuchados y a todos nos quitan nuestras pertenencias. Podría configurarse como un delito en masa. Perfecto. Nos quitan nuestras pertenencias y se van. Ya. Pero ahora vamos a otro extremo, similar caso. El cabecilla de, no sé, los pulpos de X lugar tiene conocimiento de que se va a llevar a cabo directamente pues el día tal, con fecha tal, en el local tal, la reunión del grupo Noise. Entonces sabe que los muchachos pues son muy aplicados, entonces probablemente sus papás y ellos mismos por su propio esfuerzo tienen cosas de alto valor, inclusive van a ir bien vestidos, van a ir con ropa formal, con ropa elegante, entonces es práctico pues no realizar una redada, por así decirlo, de manera consecutiva. Entonces ahí podríamos ver, por ejemplo, un concurso real. ¿Por qué? Por ejemplo, yo llego a las 8 y a las 8:15 me están asaltando. Antes de ingresar me están asaltando porque saben por dónde más o menos se tiene que ingresar. Y así a todos los que van ingresando les van robando, les van robando, les van robando. Entonces, si bien es cierto, aunque se ha dado igual a la misma o al mismo número de personas o a la misma cantidad de personas, directamente y se nos ha quitado de manera independiente inclusive los mismos bienes, pero al ser un acto independiente, viene a ser un concurso real. Es por eso la importancia también de la valoración del tema de los actos. Ahora, en temas de delitos continuados, es más que nada, por ejemplo, y se da mucho más en temas tributarios. Es lo que más se va a ver en temas de delitos continuados, donde inclusive de manera inexacta, y es algo que se tiene bastante predón ahí, que es, por ejemplo, contra las cadenas de supermercados. No lo vemos, pero sí, se da contra las mismas cadenas de supermercados. ¿A quién no le ha tocado que cuando tú vas a una cadena de supermercado y ves un precio, pues, 9.99? Pero al momento que tú vas a pagar, ese céntimo, ¿qué es lo que te dice la ley tributaria? Que cuando es un monto inexacto, tiene que correr a favor del consumidor, en este caso de nosotros, entonces tú tendrías que pagar 9.90. Pero ¿pagamos 9.90? No. ¿Cuánto pagamos? 10 soles. ¿Por qué? Porque el 9.99 en este extremo, pues no preexiste, ¿no? Y no, si bien es cierto, dentro de nuestro, por ejemplo, es un dato relevante también, dentro de nuestro sistema monetario sí tenemos las monedas de 1 céntimo y 5 céntimos, que antes te lo daban, pero a día de hoy no, porque ya han pasado de dejar de circulación, porque salía mucho más caro acuñar esas monedas que realmente circularlas, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo,
¿por qué, digamos, o por qué no denunciamos, por ejemplo? Entonces, si yo ya tengo esa percepción, entonces yo podría decir, bueno, ¿sabes qué? Si me falta 10 céntimos acá, yo podría denunciar. Podrías, pero tendría que ser directamente de manera global. ¿Por qué? Porque para que tú puedas realizar cualquier tipo de denuncia o una valoración inclusive para el Ministerio Público, esta tiene que tener un monto mínimo. Entonces, por 10 céntimos no vas a aplicar todo un sistema de justicia por un tema de preponderancia, pues, ¿no? O sea, no vas a poder decir que un juez, un fiscal se ponga a ver tus cosas por 10 céntimos de manera sistemática. Obviamente esto es un dinero exorbitante que se está de manera solamente en el territorio peruano, de manera real, que se está realizando, pero es parte de, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos ver un tema de delito continuado. Pero, inclusive en caso de que se dé esto, por ejemplo, en temas tributarios, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú en temas tributarios haces omisiones o directamente haces, inclusive compras facturas o compras boletas para beneficiarte a ti directamente, ¿qué es lo que te recomiendan hacer todos los abogados tributaristas y demás? Pagar lo que tienes que pagar o lo que debiste haber pagado en su oportunidad eh, a la entidad recaudadora, y con eso extingues directamente la responsabilidad penal. Sencillo, práctico, y obviamente les conviene a las grandes corporaciones, por así decirlo, arriesgarse, porque si a futuro a alguien se le ocurre juntar a 200, 300 personas para hacer una denuncia y hacer una persecución real de este tema, pues va a terminar pagando, va a pagar, y ya, se extinguió la persecución penal. Que es una muy mala manera de llevar el derecho, es una muy mala manera de llevar el derecho. Que es una mala forma de hacer el derecho en el Perú, es una mala forma de hacer el derecho en el Perú. Pero no todo es contrario. Y aquí viene la importancia, y bueno, ya más o menos me dejo entender, y aquí viene la importancia de lo siguiente, pues, ¿no? Lo que yo les quiero dejar el día de hoy en los 19 minutos que me quedan. Las herramientas jurídico-cognitivas, mis queridos amigos. Entonces, el tema del concurso espero que les haya quedado un poco más claro, un poco más sencillo, pero ahora viene lo que yo les quiero dejar el día de hoy, ¿no? Las herramientas jurídico-cognitivas que a mí me han resultado de manera válida y eficaz dentro del proceso, porque así como les comentaba en el ejemplo anterior de que las entidades se aprovechan del sistema judicial, a nosotros como abogados, que la mayoría me imagino que van a ser abogados de manera libre o de libre ejercicio o a través de X o Y estudio jurídico y demás, nos pueden servir mañana más tarde. Ahora, otra cosa que a mí casi nunca me ha gustado, el tema de poder realizar lo que es los hechos relevantes sobre, por ejemplo, el caso de irme mucho a la doctrina, porque la doctrina te dice una cosa, pero cuando tú vas a ejercer es una cosa muy distinta. Por ejemplo, tenemos el caso, y lo puse ahí en primera etapa, el tema de una terminación anticipada, que esto lo apliqué hace como 2 años atrás, en una terminación anticipada, donde el Ministerio Público tenía absolutamente todo lo necesario para ir a juicio. Y hace, pues, no directamente, emite su recurso de acusación. Ahora, ¿qué es lo que te dice la norma in situ o el Código Penal? Que la terminación anticipada puede hacerse solamente hasta que antes de que el Ministerio Público dicte su dictamen de acusación. O sea, solamente hasta que tú sepas que el Ministerio Público va a ir en contra de ti, en castellano. Me toca ir a juicio. Era un caso un poco bastante sonado, y me toca ir a juicio, pues, ¿no? Entonces, voy a juicio, converso con mi patrocinado antes de eso, y mi patrocinado me dice: doctor, directamente yo le digo: mira, mi amigo, vamos a juicio,
difícilmente lo vayamos a ganar en el juicio porque el Ministerio Público tiene esto. Lo ideal, y te lo recomiendo, vámonos a terminación anticipada. Mi patrocinado era estudiante de Derecho también, entendió un poco más y me dijo, doctor, pero no hay manera de que si lleguemos a terminación anticipada porque ya estamos acá con el requerimiento de acusación fiscal. Yo le dije, mi amigo, si me has contratado a mí, es por algo. Dame chance de 5 minutos en audiencia y aplico la terminación anticipada. Me dijo, está bien, doctor. Confío en usted. Se apertura el juicio, obviamente para el control de acusación, y planteo mi recurso de terminación anticipada. El juez extraño, obviamente, me dice, con todo respeto, abogado, pero la terminación anticipada solamente se aplica hasta antes de la acusación fiscal. Entonces yo le digo, con todo respeto, señor magistrado, pero en base, y ahí les dejo bueno, tanto el acuerdo plenario como el expediente real, al acuerdo plenario 6-2019 y el expediente 3356 del año 2011 de Trujillo, que mencionan claramente que para una acusación, bueno, que la acusación fiscal está realizada y está dividida en dos partes, la escrita y la oralizada. Estando que se ha cumplido solo la primera, falta que se cumpla la segunda para que sea de manera real o se haya dado de manera específica, acuerdo a ley, acuerdo a hecho y acuerdo a derecho, el tema de de la acusación fiscal. Entonces, como falta A y falta B, señor magistrado, me ciño a la terminación anticipada. Entró en debate, gracias a eso me dijeron, se aplica la terminación anticipada. Perfecto, se aplicó la terminación anticipada. Ahora, dejamos el tema de la terminación anticipada a un lado. Tengo otro, justamente conversando con una de las personas que está ahí dentro del chat, donde el día de ayer me preguntó qué es lo que podría hacer en caso no se haya constituido en actor civil y la contraparte, obviamente dentro de un juicio tienes pues, si es que no te has constituido actor civil, tienes a la parte agraviada, su abogado, Ministerio Público y al que defiende, pues no al acusado. Entonces, directamente para que tú puedas hacer tu actuación, aunque no te hayas constituido como actor civil, porque el actor civil es el que busca la reparación del bien y todo lo demás, directamente, cuando no hay la constitución en actor civil, puedes utilizar el recurso de nulidad 1532 del año 2005, y ahí lo puse de Lima, del 20 de junio del año, del 20 de junio del año 2005, donde te menciona claramente de que tú, o tu abogado, cuando eres el afectado, puedes interponer los recursos que creas necesarios a fin de que se garantice tu verdadero derecho a la defensa y el tema del daño real. Si bien es cierto, por ejemplo, hay nada más en el tema de la constitución de actor civil que te dice también igual que en el texto anterior de que solamente hasta que se concluya la investigación preparatoria, pues, ¿no? Ahora te notifican a ti que ya se concluyó la investigación preparatoria y tú no te has constituido en actor civil. ¿Qué es lo que te dice? Es la norma básica del Poder Judicial de que cuando te notifican vía casilla o medio electrónico, esta recién es válida al tercer día de la notificación, cuando es medio electrónico. Si no es medio electrónico, directamente es de manera, cuando es física es el día siguiente, ¿no? El artículo 155, si no me equivoco, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Medio electrónico, tercer día, de manera física, al día siguiente. Tienes ese lapso de tiempo, si es medio electrónico, al tercer día, no vas a esperar el tercer día, pero es una constitución de actor civil inmediata y la metes por mesa de partes virtual y si puedes, que sería lo ideal, por mesa de partes física, ¿no? Tienes un plazo ahí de poder jugar con ese extremo. Ahora, otro tema, por ejemplo, con el cual me he hecho un poco más de renombre, que igual se los dejo a ustedes a día de hoy, que como estudiantes de Derecho, todos cuando somos estudiantes de Derecho siempre nos van a preguntar, en cualquier estadio social nos preguntan las cosas. Entonces, por ejemplo, un tema muy importante que les quería dejar el día de hoy
al respecto de la ultraactividad benigna. Bueno, el decreto legislativo 1585 dice que el no hacinamiento en las cárceles y penales y todo lo demás de manera real se tiene que dar, pues, ¿no? Pero aplica solamente a los que están dentro de las cárceles. Cuando tu pena sea menor a 5 años, puedes solicitar la conversión de la pena por días multa, pues, ¿no? Sales afuera y vas firmando en castellano. Pero para eso, por ejemplo, directamente cuando vas en un juicio y tienes las de perder y sabes que vas a perder, lo ideal que te toca hacer una reducción general de la pena de tu patrocinado o de tu cliente, pues, ¿no? Si logras que tu cliente, ejemplo, por X o Y delito se le imponga 4 años, 6 meses, 4 años, 8 meses por delitos que así lo decida directamente el juez en su estancia, casación 574 del año 2023, donde te dice que no es necesario que el imputado que ya ha sido sentenciado pise el penal. ¿Para qué? Para que éste se acoja directamente al decreto legislativo 1585. Entonces, solicitas esto en la misma audiencia, dice señor magistrado, con todo respeto, en base a la casación 574 del año 2023, solicito por favor directamente de que mi patrocinado se le haga la conversión de la pena. Sencillo. Ahora, otro tema que les quería dejar acá, vía tutela de derechos. Y esto es un error grave, 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 mis queridos colegas, futuros colegas, que he visto yo en el ejercicio real del derecho y en el ejercicio real de tutela de derecho, donde se ciñen solamente a lo que te dice el numeral 2 del artículo 71 de la Constitución Política del Perú. Cuando el numeral 1, el primero, el que antecede, dice que no es limitativo. Pero sin embargo, el 99% de los jueces se basan solamente en las vulneraciones del numeral 2. Y como, digamos, como estandarte, siempre está pues la casación 4 del año 2010. Ese es su estandarte para la mayoría de sentencias de tutela de derechos, o para que te la desestimen, o para que te lo hagan valer. Y cuando uno presenta tutela de derechos también, por lo general, muchas veces tratas de que se encuadre, pues, ¿no?, en cualquiera de esos y tratas de darle la forma, cuando no es limitante. Y en base a eso, por ejemplo, tenemos directamente la casación 172 del año 2011, un año después del año 2010, de la 4 del año 2010. Esta casación, si bien es cierto, fue elevada a tutela de derechos por un tema de gratuidad al respecto de el ejercicio real de la defensa del derecho. ¿Por qué? Porque el imputado no se le había admitido pues las pruebas, porque no había pagado la tasa judicial. Entonces, si bien es cierto, para la gratuidad, o sea, para que tienes que acogerte al auxilio judicial y todo lo demás, no lo habían hecho en su oportunidad, pues, ¿no? Se dan vía tutela de derechos y la casación dice, ¿sabes qué? Tiene razón, fundada. Pero vía tutela de derechos, en algún inciso dice, se tiene que dar de manera gratuita, o si no se da de manera gratuita, no, solamente te dice cosas básicas como se le tiene que informar de los delitos que se le está cometiendo, no tiene que ser sometido a tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Inserta directamente, bueno, pudiera haber insertado un hecho real, pero ¿en qué se basa? En el artículo 1 en el numeral primero del artículo 71, que te dice que no es limitativo. Si algo no es limitativo, mis queridos futuros colegas, entonces va a ser de manera amplia. Palabra en latín básica, erga omnes. Fuente básica de nuestro derecho, la Constitución Política del Perú. Entonces, tenemos eso. Y último, ya para dejarles descansar tranquilos, mis queridos futuros colegas, el tema de la prueba. Muchas veces, y es un error constante que se viene cometiendo a través de hecho y derecho de muchos abogados,
reconocidos inclusive, que me he topado en audiencias, donde a capa y espada pues dicen, eh, porque me ha tocado, les comento, eh, ofrecer pruebas que no son pruebas nuevas en el transcurso del proceso, en el transcurso del juicio. ¿Y qué es lo que dicen? No, mi código penal dice en el artículo que solamente tiene que ser prueba nueva aquella que se incorpore al proceso después de conocida. Perfecto. Pero lo que les decía hace un momento, ¿qué es lo que nos va a diferenciar a nosotros como abogados de ser bueno o ser malo? Bueno, no los considero malos porque son abogados de gran renombre. Bueno, los considero mediáticos, no grandes abogados, mediáticos. Directamente el hecho real del proceso que nosotros podamos aplicar. Ahora, en prueba, por ejemplo, pues, ¿no? Ahí les puse un inciso nuevo. A mí me tocó presentar, por ejemplo, en defendiendo, obviamente, por un delito de funcionarios, de corrupción de funcionarios, me tocó presentar, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Se me fue. Una, una pericia. Pero ¿qué tipo de pericia? Me tocó presentar una pericia contable. Pero la pericia contable había sido realizada el año 2022 y estamos en juicio recién ahora el año 2024. Yo lo presento, presenté mi pericia contable, presenté mi justificación para que se ingrese la pericia contable del año 2022 de los hechos que surgieron en el año 2021, pasa el debate y el Ministerio Público me dice, bueno, con todo respeto, no se puede aplicar como prueba nueva porque es un hecho conocido antes del control de acusación y no ha sido validado ni bla, 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 bla. Por cuanto, como el artículo 151 del Código Procesal Penal, solicito que no se tome en cuenta. Bueno, me tocó justificar a mí. Entonces le digo, no, señor magistrado, el expediente 768 del año 2021 del Tribunal Constitucional de Piura menciona que cuando la prueba ataque directamente al delito que te está imputando, tiene que ser tomada en cuenta y considerada directamente por el magistrado. Y conforme a eso, también tenemos, y se basa eso, en la casación 864 del año 2019 del Santa, donde menciona que el ofrecimiento de la prueba y la prueba no puede estar sujeta o no puede estar sujeta a la no valoración de una, ¿cómo se llama esto? De una formalidad procesal. Entonces, a eso nos vamos. De manera real y de manera fáctica, lo que se dice en el derecho, si nosotros mañana más tarde, mis queridos colegas, y esto ya lo dejo a reflexión de ustedes, van a ir solamente por lo que dice o por lo que menciona el Código Procesal Penal, el Código Civil, el Código Tributario, pero no van a encontrar lo que les favorezca a ustedes o lo que les favorezca realmente para la presentación de su cliente como tal. Ahí estamos. En Perú, ejercer el derecho de manera litigante es uno de los casos un poco más extremos que se podría decir, porque uno no solo litiga directamente para el juez, pues, ¿no? Que es el que conoce el derecho. No solamente litiga directamente para tu patrocinado, también litigas para el Ministerio Público y litigas para aquella persona que mañana más tarde, cuando busque en Justicia TV el expediente tal, o busque algo relacionado con el proceso, te tenga que ver mañana más tarde. Y si tú te vas a cerrar en lo que te dice tu artículo y te vas a memorizar el artículo del Código Procesal Penal, del Código Civil, etcétera, etcétera, de paporreta, ¿cuál va a ser el aporte real que vas a realizar en el campo del derecho? Como les decía, entonces, en base a eso,
de este tema pequeñito del concurso de delitos como tal, todo va a depender, y es algo bastante relevante también, de manera real, de cómo tú lo vayas a fundamentar. Porque acuérdate, y acuérdense muchachos, que cuando ustedes salgan, les va a tocar jueces que son muy textuales, como les va a tocar jueces que también son muy garantistas, y otros jueces que son muy, ¿cómo se podría decir? Muy inquisidores, por no usar otra palabra. Porque hay jueces que les encanta sentenciar, 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 y hay otros jueces que sí se dan el tiempo de valorar realmente lo que dice ambas partes para dar una sentencia justa. Como parte del proceso de aprendizaje, siempre se van a equivocar, nos vamos a equivocar, pero siempre va a depender de la manera real en la que cada uno de nosotros fundamente su punto de vista y su punto controvertido para que esto deje de manera clara y precisa y concisa directamente, pues, ¿no? Dentro del proceso. Porque acuérdense, mis queridos futuros colegas y colegas, de que de manera real no hay, el juez no se puede pronunciar por aquello que tú no le has pedido. Por más que existe el principio básico de Iuras Novi Curia, que el juez conoce la ley, conoce la norma, pero si tú no te has pronunciado y si tú no le has dado las pseudo herramientas o las herramientas necesarias para que éste se pronuncie sobre lo que tú le estás pidiendo y le dejas solamente con lo que dice estructuralmente el Código Procesal Penal, lo que dice estructuralmente el Código Penal directamente, vas a terminar pues eh, siendo uno de los abogados del mundo, porque abogados que conozcan las leyes, un montón. Abogados que conozcan el derecho, un montón. Abogados que fundamenten directamente la pretensión real de su cliente, son pocos. De los que me ha tocado dentro del proceso, como les decía, me he topado con un montón de abogados mediáticos, no conocidos, no buenos, mediáticos. En la misma, ¿cómo se puede decir? En la cancha. Y se basaban, obviamente, pues, ¿no? En el código como tal. Sustentaban o fundamentaban X o Y cosas sencillas, pero lo ideal siempre va a ser de que se enriquezcan un poco más. Y parece mentira, pero cuando uno va a ver o cuando uno va a aprender mucho más, y es un pequeño tip que les doy, bueno, ya me estoy pasando un minuto, con audiencias. Si bien es cierto, a día de hoy no se puede realizar, bueno, ustedes no pueden estar en audiencias, pero me imagino que dentro del ejercicio tienen acceso a YouTube, Justicia TV, tienen acceso a audiencias, y hay un montón de buenos abogados ahí, donde pues te sacan, si no quieres estar leyendo uno por uno los plenos casatorios, los plenos, las sentencias del Tribunal Constitucional, buscas sobre alguna audiencia que a ti te llame la atención, lo buscas y ahí vas a tener tú pues tu carnecita ya realizada, tu carnecita ya masticada por X o Y abogados que lo haya realizado. Bueno, eso sería todo con todos ustedes, ya me estoy pasando 2 minutos. Muchas gracias, quedo predispuesto a cualquier duda que tengan, cualquier interrogante.
Gracias. Buenas noches con todos.